En el panorama de la investigación encontramos paradigmas, enfoques y métodos. Hoy vamos a hablar de ellos. Existen muchos paradigmas en la investigación. Algunos de ellos son paradigma positivista, pospositivista, teoría crítica y constructivismo, con Jean Piaget como el padre de este último. De los paradigmas de la investigación se derivan tres enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto. Los paradigmas positivista y pospositivista hacen parte del enfoque cuantitativo, que recopila y analiza datos numéricos. Los paradigmas de teoría crítica y constructivismo hacen parte del enfoque cualitativo, que comprende fenómenos o situaciones a través de la recolección de datos narrativos. Ahora bien, dentro del enfoque cualitativo se encuentra el método biográfico narrativo que describiremos a continuación. Definición. El método biográfico narrativo es una técnica de investigación cualitativa que se enfoca en la recopilación y análisis de historia de vida de individuos para comprender sus experiencias vividas, perspectivas y significados desde diferentes espacios y tiempos. Esta metodología busca capturar la complejidad y riqueza de la vida de las personas a través de la narrativa. La narrativa viaja por la memoria, recurre al pasado, a los recuerdos, a los momentos más impactantes, a las imágenes, a los sentimientos, a los ideales, a las vivencias y a los aprendizajes. La narrativa permite generar estados de reflexión y de conciencia sobre las experiencias vividas. De esta manera se construyen y se reconstruyen historias personales y sociales. La narrativa, la experiencia y el tiempo están estrechamente relacionados, pues dan cuenta al sujeto de su existencia y su interacción con el mundo. El estudio de la narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo, según Connolly y Clendenin. Historia y origen. El método biográfico narrativo tiene sus raíces en diversas disciplinas y tradiciones de investigación. En la historia oral, en el siglo XIX, que se enfocaba en la recopilación de relatos de vida de personas comunes y corrientes. En la psicología clínica, en el siglo XX, que utilizaba la narrativa para comprender la experiencia subjetiva de los pacientes. En la sociología interpretativa, en el siglo XX, influenciada por Max Weber y George Simmel, que buscaba comprender la acción social a través de la interpretación de la experiencia subjetiva. En la Escuela de Chicago, fundada en 1892, con la publicación de la obra de William Thomas y Florian Naniaki, El campesino polaco en Europa y América, publicada entre los años 1918 y 1920, Camas 2001. Autores como Juan José Pujadas, 1992, reconocen que en esta obra se empezó a usar el término life history para describir tanto la narrativa vital de una persona recogida por un investigador, como la versión final elaborada a partir de dicha narrativa, más el conjunto de registros documentales y entrevistas a personas del entorno social del sujeto biografiado. En este sentido, Fortunato Malamachi y Verónica Jiménez, en el 2009, afirman que la Escuela de Chicago ha sido precursora e innovadora en los estudios biográficos, donde las historias de vida, lo biográfico y el estudio de casos forman parte de otra manera de hacer sociología desde principios del siglo XX, y muestran también las múltiples experiencias e interrogantes que surgen de las nuevas prácticas de investigación. Fue con las aportaciones ideológicas de William Thomas, Robert Parr y Ernest Borges que esta escuela tiene un periodo de gran aportación a la investigación social. Así también se reconoce la gran influencia del pragmatismo de John Dewey y el interaccionismo simbólico de George Mead y de Herbert Blumer. Según Bolívar y Segovia, en el 2006, mencionan que la investigación biográfica narrativa permite que afloren y se desarrollen perfiles,
que vinculen las estrategias cualitativas de investigación de los actores reales de la vida cotidiana. Por otro lado, también, de acuerdo con Bolívar, en el 2002-2014, la investigación biográfica y narrativa en educación se ubica en esa revolución hermenéutica que se da durante la década de 1970 en las ciencias sociales, donde el significado de los actores se convierte en el foco central de la investigación, así como la propia experiencia y la construcción social de la realidad. Tipos y características. Tipos. Biografía oral. Ella se enfoca en la recopilación de historias orales de los participantes. Biografía escrita. Se enfoca en la recopilación de historias escritas de los participantes. Historias de vida. Se enfoca en la recopilación de historias que abarcan toda la vida del participante. Estudio de caso. Se enfoca en la recopilación de historias de un caso específico. Narrativa autobiográfica. Se enfoca en la recopilación de historias escritas por el propio autor. Características. Subjetividad. Se enfoca en la experiencia individual y subjetiva del participante. Contextualización. Se considera el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolla la historia. Narratividad. Se utiliza la narrativa como forma de conocimiento y comprensión. Interpretación. Se interpreta el significado de la historia en contexto. Reflexividad. Se considera la reflexión y la introspección del participante. ¿Qué es lo que comúnmente se estudia desde esta tradición investigativa? El método biográfico narrativo se utiliza para estudiar una variedad de temas relacionados con la experiencia humana, la identidad y la construcción social de la realidad. A continuación se presentan algunos ejemplos de temas comunes que se estudian desde este método. Primero, las experiencias personales y biográficas, como cuáles: historias de vida de personas con discapacidad, experiencias de migración y de refugio, las trayectorias laborales y profesionales, las historias de amor y las relaciones personales y las experiencias de salud y enfermedad. Ahora bien, de la identidad y la construcción de la realidad aparece la construcción de la identidad de género y sexual, las experiencias de raza y etnicidad, la identidad cultural y nacional, la construcción de la realidad en contextos de conflicto y las representaciones de la historia y de la memoria. En cuanto a educación y aprendizaje, tenemos las experiencias de educación formal e informal, el aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo profesional y personal, el impacto de la educación en la trayectoria vital y las historias de éxito y fracaso educativo. En cuanto a salud y bienestar, tenemos experiencias de enfermedades crónicas, cuidado y atención a la salud, impacto del estrés y la ansiedad en salud, historias de superación y resiliencia y finalmente las experiencias de duelo y de pérdida. Y en cuanto el trabajo y las organizaciones, aparecen entonces las historias de liderazgo y de gestión, experiencias de trabajo en equipo, el desarrollo organizacional y el cambio, la cultura y el clima laboral y las historias de innovación y de emprendimiento. Y finalmente, por política y sociedad, aparecen entonces historias de activismo y movimientos sociales, experiencias de participación política, construcción de la opinión pública, representaciones de la política en los medios y finalmente las historias de resistencia y de cambio social. ¿Cuál es el marco epistemológico que soporta dicha tradición? El marco epistemológico que soporta esta tradición presenta dos momentos fundamentales. Uno, que inicia con la fundación de la Escuela de Sociología Chicago, del sociólogo urbano estadounidense Robert Ezra Park, y otro con la publicación de la investigación sobre los inmigrantes polacos del libro El campesino polaco en Europa y en América, de William Thomas y Florian Naniewski, que fue considerado uno de los primeros estudios biográficos narrativos. Ahora bien, el método biográfico narrativo se fundamenta en un marco epistemológico enfocado en la comprensión de la experiencia humana y en la construcción social de la realidad, incluyendo la historia de vida de los individuos y el significado de sus experiencias.
Técnicas e instrumentos. Algunas de las técnicas e instrumentos empleados desde el método biográfico narrativo son historias de vida, narrativas, diálogos, entrevistas biográficas, fotografías, relatos, memorias, documentos personales, escritos autobiográficos, cartas y notas de campo. Es durante 1910 y 1940 que en la Escuela de Chicago se divulgaron interesantes estudios basados en los métodos cualitativos, usando historias de vida, observación participante y documentos personales, para estudiar la situación social que en esos años se vivía en la ciudad de Chicago, la migración, los problemas de violencia y otras situaciones sociales. ¿Cuáles son entonces esos retos e implicaciones para la investigación educativa? Pues el método biográfico narrativo presenta una implicación importante en el campo educativo y es la implementación del mismo como una estrategia mediante la cual los docentes puedan documentar su práctica para compartir con otros colegas. Porque narrar, escribir y documentar estrategias exitosas permite un proceso de reflexión para el docente de su ejercicio pedagógico, generando cambios positivos en esas prácticas de aula. Y entonces, ¿cuál sería el reto? Pues involucrar a toda la comunidad educativa a que sean partícipes de procesos de reflexión. Eso es un reto para la investigación educativa. Concientizar a los docentes, a los directivos y a los demás miembros de una institución sobre la importancia de la autorreflexión y del análisis para favorecer la conceptualización, la investigación y la experimentación de una manera didáctica. Eso es un desafío complejo pero necesario. No será fácil la tarea, pero va a quedar abierta esa posibilidad de que a través de una implementación paulatina del método biográfico narrativo, estas comunidades transformen sus prácticas educativas en experiencias positivas y enriquecedoras. En la actualidad, el método biográfico narrativo sigue evolucionando y se aplica en diversas disciplinas, tales como la sociología, la psicología, la antropología, la salud y la educación. La investigación biográfica narrativa se utiliza para estudiar temas como la identidad, la migración, la salud mental, la educación y la experiencia laboral.